Buenas noches. En primer lugar, agradeceros la presencia a todos y a todas los que nos acompañáis esta noche. Y siguiendo con los actos que ha programado la Asociación Los Pedroches por la República en esta primavera republicana, esta noche vamos a hablar sobre los bombardeos en Pozoblanco en la Guerra Civil, que nos los va a comentar Juan. Voy a presentaros a Juan Aperador García, API para los amigos. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada. Es además experto universitario en interpretación y gestión de paisajes culturales por la UNED. Todos estos títulos los tiene aquí a disposición, por si hay alguna duda, los ha traído todos. No como otros. Es experto en conservación del patrimonio cultural y actualmente cursa estudios de experto universitario en genealogía y archivos en la Universidad de Córdoba. Profesionalmente ha estado ligado al periodismo, siendo durante 8 años redactor jefe del semanario Los Pedroches Información, y durante 6 años ha sido redactor de la Televisión Municipal de Pozoblanco, Canal 54. En los últimos años ha trabajado como técnico de la Oficina de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Pozoblanco, investigando, entre otros temas, el callejero antiguo de Pozoblanco y los bombardeos y refugios de la Guerra Civil, que son parte de las investigaciones, lo que nos va a adelantar hoy. Fue accesi en el 10º Premio de Investigación Histórica Juan Ginés de Sepúlveda con el trabajo escrito junto a Conrado Castilla, La Junta Revolucionaria de Pozoblanco, de septiembre a octubre de 1868. Ha publicado artículos como Algunos aspectos, realidad política hasta la Guerra Civil, editado por el Ayuntamiento de Pozoblanco en el libro Pozoblanco de ayer y hoy, Imágenes del siglo XX, y La Junta Revolucionaria de Pozoblanco de septiembre a octubre de 1868, en la revista Almiré, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Córdoba. Inéditos aún son los trabajos realizados como fin de curso del título de experto universitario en paisajes culturales de los Pedroches y el libro Pozoblanco bajo las bombas, un estudio sobre los bombardeos y los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. En la actualidad es secretario de la Asociación Los Pedroches por la República. Como habéis visto, es un auténtico experto sobre los bombardeos, los refugios y el patrimonio de Pozoblanco. Y aquí os dejo con él. Sí. Muchas gracias, Manuela. No sé si se oye. ¿Por aquí mejor? Buenas noches ante todo. ¿Se oye? Sí, ¿no? ¿Más alto? Lo que me dicen desde atrás que no se oye bien. No lo voy a comer. Vamos a ver. Buenas noches. 111 bombardeos sufrió Pozoblanco durante los 3 años, o poco menos de 3 años que duró la Guerra Civil. Esos 111 bombardeos supusieron la destrucción de casi 700 viviendas. Evidentemente no vamos a hablar de todos los bombardeos que sufrió Pozoblanco, estaríamos aquí unos pocos días, pero sí de los más importantes, ¿no? Que os adelanto que fueron en marzo de 1937, marzo-abril, con motivo de la llamada Batalla de Pozoblanco, y luego en 1938, sobre todo a finales, en noviembre y en diciembre. Estos últimos, de los que se van a cumplir este año el 80 aniversario, fueron los que más víctimas causaron entre la población civil, por lo menos que tengamos nosotros constatado. El año pasado, en esta misma jornada, celebramos el 80 aniversario de la Batalla de Pozoblanco. Este año, queríamos hacer una referencia a los 80 años que hace de que cayó, la gente mayor se acordará, cayó una bomba en una de las bocas del refugio del Cerro y mató por lo menos a 15 personas que tengamos investigados, 5 de ellas niños. Va por todas las personas víctimas inocentes de la guerra esta conferencia. Y entramos ya en debate. Los bombardeos aéreos como táctica militar se iniciaron a finales de 1911, cuando los italianos bombardean Trípoli, en Libia, para hacer frente a las revueltas coloniales. Antes, los bombardeos apenas había habido sobre la población, cosa que la Guerra Civil Española será, por mala suerte, pionera, ¿no? Hasta entonces, la Guerra Civil Española tiene el triste honor de ser la primera guerra en que se bombardea indiscriminadamente a la población, cosa que luego seguirá con bastante más profusión en la Segunda Guerra Mundial.
El conflicto vivido en nuestro país, la aviación se convirtió en un arma clave que a la postre daría la victoria al bando franquista. En este sentido, destaca la importancia de los bombardeos estratégicos sobre ciudades republicanas, como Tarragona, otra de la misma provincia, o Barcelona y todo su cinturón industrial. También fueron bombardeadas sistemáticamente las ciudades de Madrid, Durango, Santander, Almería, Valencia, Cartagena o Pozoblanco. Igualmente, la aviación republicana bombardeó, aunque con menor intensidad, algunas ciudades de la retaguardia franquista, como Burgos, Toledo, Valladolid, Salamanca, Córdoba o Cabra. Esta última, el 7 de noviembre de hace ahora 80 años, provocando 109 muertos. Como digo, en la Segunda Guerra Mundial después será cuando más se generalice el bombardeo sobre la población civil. Podemos recordar los bombardeos alemanes sobre Londres o sobre Francia y sobre todo los bombardeos aliados, los buenos, entre comillas, ¿no? Sobre todo en Alemania, que dejaron más de 600.000 muertos, todos civiles, o casi todos civiles, y más de 7,5 millones de personas sin hogar. Y no digamos los bombardeos americanos de Hiroshima y Nagasaki. Para hacer una especie de resumen de esto que os acabo de contar y lo veáis mejor, vamos a ver un vídeo. Entonces, según van avanzando sus tropas por territorio conquistado. La Guerra Civil Española, denominada por muchos como la Primera Guerra Moderna, sufre los primeros bombardeos a ciudades. El 27 de agosto de 1936 se produce el primer ataque aéreo. Junkers alemanes bombardean Madrid durante 48 horas. Es la primera vez que una ciudad es atacada por la aviación. Todos los barrios, excepto el de Salamanca, donde los nacionales saben que se encuentran muchos de los suyos y la mayoría de las legaciones diplomáticas, son bombardeados casi a diario. Las autoridades refuerzan los destacamentos de bomberos y operarios municipales encargados de las labores de desescombro. La ciudad conoce ruidos nuevos, el de los motores de los aviones rugir y el de las bombas silbar antes de caer en las calles. Los sótanos y estaciones de metro se llenan de mujeres, viejos y niños. Los bombardeos a las ciudades son tan cotidianos que se convierten en algo rutinario en la vida de los ciudadanos. Durante la batalla de Madrid y hasta el 19 de noviembre de 1936 mueren víctimas de bombardeos más de 2.000 civiles. Tras sufrir los primeros ataques aéreos, las autoridades dictan las normas de comportamiento para la población civil. En adelante se avisará a cada ocasión de peligro a través de sirenas, altavoces y radio. Sirenas que aúllan y taladran el cielo, suspendiendo los latidos del corazón. Bombas que rompen en 1000 pedazos todo lo que tocan. La población se amontona en las estaciones del metro y en húmedos sótanos, y permanece bajo tierra hasta que pasa el peligro. Pero es como una lotería. Si una bomba lleva tu nombre, de nada sirve que te escondas. Dará contigo. Las sirenas suenan 3 veces para cerciorarse de que las oye todo el mundo y vuelve a sonar con el lamento fúnebre del aviso. En Barcelona, en cambio, no hay casi refugios. El metro está muy poco profundo y los bombardeos han de soportarlo sin apenas amparo. El metro se convierte pronto en el hogar de muchos madrileños y refugiados que llegan de Andalucía, Castilla la Nueva y Extremadura. En un principio se usa como refugio momentáneo cuando suenan las alarmas antiaéreas, pero los bombardeos son tan frecuentes que la población se queda a vivir allí. El miedo a epidemias y la dificultad para que los trenes circulen con normalidad obliga a la Junta de Defensa a prohibir la residencia fija en el metro y comienza a desalojar las estaciones. Solo la estación de Sol permanecerá abierta toda la guerra. ¿Por qué la inminencia de la muerte nos aproxima a la vida? La muerte
tan cotidiana y tan cercana, provoca unas ansias inmensas de vivir, porque sobre todas las miserias y tristezas, qué delicia vivir. Como veremos más adelante, en Pozoblanco evidentemente no son las sirenas las que avisan de la llegada de los aviones franquistas, sino las campanas. En este caso, las campanas de Santa Catalina y de San Sebastián. Pero pongámonos en antecedentes y centrémonos ya concretamente en Pozoblanco. Como sabemos, el día 18 se produce el golpe de Estado que al no triunfar en todo el país lleva a la guerra civil. En Pozoblanco, que entonces tenía 14.000 habitantes, el 19 de julio de 1936, un día después del golpe, bueno, en realidad el golpe empezó el 17 en África, pero vamos, el 19 de julio, como digo, la Guardia Civil, mandada por el capitán Francisco Rodríguez de Austria, junto con un numeroso grupo de afectos a la causa rebelde, se subleva contra el gobierno republicano legalmente constituido. El motivo es la llamada el día anterior, el 18 por la noche, de un telegrama procedente de la Comandancia Militar de Córdoba, lugar donde había triunfado la rebelión, y que instaba a incautar el ayuntamiento y a declarar el estado de guerra. Algo que hace la Guardia Civil junto con los paisanos que hemos dicho, afectos a la causa rebelde, se presentan en el ayuntamiento, que estaba en ese momento reunido, estaban todos los concejales, y les dice que la nueva autoridad es él, ¿no? Pocos días después, todas las fuerzas de la Guardia Civil de la comarca, todos los destacamentos, se concentran en Pozoblanco, reforzadas además por un gran número de paisanos armados, evidentemente del bando franquista. A su vez, como todos sabéis, o si no, yo os lo cuento, la población de izquierda, sobre todo los más significados, se salen al campo, concretamente aquí en Pozoblanco, en La Morra. Es algo que ocurre en muchos lugares de España, ¿no? Al ser tomadas las ciudades por la Guardia Civil, la gente de izquierda significada se va al campo. En este caso, como hemos dicho, a La Morra. El afianzamiento de la sublevación en los Pedroches giraba en torno a lo que sucedía en Pozoblanco. Al concentrarse la Guardia Civil de toda la comarca en Pozoblanco, la mayoría de las localidades siguieron afectas a la República, leales. De todas maneras, casi todos los días había un destacamento de Guardia Civil que iba al pueblo, lo tomaba y por la noche volvía a Pozoblanco y volvía a caer otra vez en manos leales. Cuando llegan, estamos ya en agosto, el 15 de agosto, llegan fuerzas de mineros de Peñarroya, de Almadén, de Jaén y fuerzas del ejército leal procedentes de Levante. La resistencia de los sublevados en Pozoblanco decae, entonces se rinden. El 15 de agosto se produce la rendición de Pozoblanco y de todos los pueblos de la comarca, a excepción de Dos Torres, que aguantará hasta el día 25 del mismo mes. El 15 de agosto, esto lo voy a hacer rápido porque me interesa más el tema de bombardeos, pero para que vaya un poco el ambiente. El 15 de agosto, cumpliéndose con las condiciones de rendición, unos 300 prisioneros de Pozoblanco fueron embarcados en 2 trenes con rumbo a Valencia. Casi todos, 287, fueron fusilados después en septiembre por tribunales populares. Solamente se salvaron 13 o 14 de distintos pueblos. De Pozoblanco fueron fusiladas en Valencia 124 personas, de las cuales 101 eran vecinos del pueblo y 23 guardias civiles. Las ejecuciones se producirían el 10 y el 25 de septiembre. Mientras tanto, ese mismo día 25, el día que se toma Pozoblanco por las fuerzas republicanas, nada más entrar la milicia, comienzan las detenciones y los fusilamientos incontrolados, la mayoría de ellos por parte de fuerzas de fuera de Pozoblanco. En total, entre los 3 primeros días murieron 36 personas, no todas ellas de Pozoblanco. A partir del día 18 continúa la represión, aunque en menor medida. Sin duda, las muertes que más causaron impresión en la localidad fueron las de las llamadas los 18, condenadas a muerte por un tribunal popular procedente de Jaén. La sentencia se cumplió el 20 de septiembre en el cementerio de Pozoblanco y entre los 18 fusilados había 2 mujeres. A partir de entonces cesa la represión, el personal de derecha se marcha a los pueblos vecinos para pasar desapercibidos, sus bienes son incautados y posteriormente colectivizados. Las grandes industrias de la localidad, como la fábrica de paño de los Muñoces o la fábrica de harina, pasaron a formar parte del Consejo Municipal, o sea, fueron del Ayuntamiento. Mientras que la Salchi, la industria pecuaria, fue incautada por la Intendencia del Ejército. Por otra parte, la finca y el ganado incautado, con la finca y el ganado incautado, se formó la colectividad de Pozoblanco,
Lo mismo sucedió con las pequeñas industrias y los talleres, a los que se unieron pequeños propietarios. Prácticamente toda la vida de Pozo Blanco quedó colectivizada. Se formaron batallones de milicia y el 23 de febrero el teniente coronel Pérez Sala se hace cargo del sector de Córdoba. Se afinca en Pozo Blanco y es cuando se acaba prácticamente la represión. Nos centramos ya en el tema de los bombardeos. El primer bombardeo que sufrió Pozo Blanco fue el 8 de agosto de 1936. En esa época el pueblo estaba tomado todavía por la Guardia Civil y los elementos franquistas. Y es la aviación republicana la que bombardea la localidad. Antonio Leal Márquez, en su libro La comarca de los Pedroches, al comienzo de la Guerra Civil Española, así lo cuenta. Dice, de la aviación corresponde decir que el día 6, no fue el día 6, fue el día 8, aparece por vez primera en el horizonte una avioneta. La expectación que se produce es enorme. La gente se echan a la calle, extasiada, mirando al cielo. En los ánimos, grandes esperanzas por un lado y temor por otro. ¿Será de las nuestras? ¿Será enemiga? Pronto quedó eliminada la duda. Empezaron a caer bombas. Una de las bombas explotó en la plaza del Cronista Sepúlveda. Causó 3 muertos y varios heridos. Los muertos fueron Bartolomé Pizarro del Cerro, Jerónimo Muñoz García y Miguel Fabio Márquez. Cuando iban a enterrarlos tuvieron que volverse porque el cementerio lo tenían ocupado los milicianos gubernamentales. Sabemos que estaban todavía, no había sido tomado Pozo Blanco por los milicianos gubernamentales. Otra versión de este hecho la da Emiliano Mascaraque Castillo en su libro de memoria. Emiliano Mascaraque Castillo era en aquella época concejal del Ayuntamiento de Pozo Blanco y lo cuenta así. Dice, se venían anunciando la llegada de fuerzas al servicio del gobierno legítimo, pero antes hubimos de entregar a un enviado un plano del pueblo, en el que figuraba el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, muy destacado. Ignorábamos su objeto, que resultó ser para orientar a una avioneta que a las órdenes del gobierno sobrevoló estos objetivos arrojando tabillas sobre el cuartel e inmediaciones que combinaban a los rebeldes a la rendición y les anunciaban una próxima ofensiva, además de hacerles saber que eran conocidos y se sabía el número de presos que tenían en su poder, advirtiéndoles de la grave responsabilidad en que incurrían de pasarle algo. Próxima al ayuntamiento también dejó caer una bomba, una pequeña bomba que originó un pánico enorme y causó un muerto y varios heridos. En nuestras investigaciones, en el tema de los muertos, hemos consultado la causa general, el libro de enterramiento del cementerio de Pozo Blanco y el libro de defunciones del registro civil. Y hemos encontrado 2 muertos. El tercero, de los que dice Antonio Leal Márquez, hemos encontrado 2. Jerónimo Muñoz de Gracia, no García como pone él, de 16 años de edad, que fue escrito el 10 de septiembre del 39 y que pone que fue muerto el 8 de agosto, muerto por la aviación. Por otra parte, el otro muerto que nos aparece es Miguel Fabio Márquez, de 24 años, que figura escrito en el libro del cementerio el 2 de septiembre de 1940, indicando que se trata de un traslado. Como bien dice Leal Márquez, se ve que los enterraron en el hospital, en el Hospital de Jesús, porque estaba ocupado el cementerio por los republicanos, y cuando se pasó la guerra en el 40 lo trasladaron al cementerio. Ese fue el único bombardeo que sufrió Pozo Blanco por parte de la aviación republicana. Primero bombardeo de la aviación rebelde. No sabemos a ciencia cierta cuándo comenzaron los primeros bombardeos aéreos de la aviación franquista sobre Pozo Blanco. Consultando la hemeroteca, nos consta que el 26 de octubre se produjo un ataque aéreo sobre la localidad sin consecuencias, sin víctimas mortales. Así lo refleja el ABC de Madrid. El ABC de Madrid, aunque suene raro, era republicano, evidentemente, porque estaba en la zona republicana. También el periódico Ahora, cuyo periodista era el director era el periodista Manuel Chávez Nogales, que está ahora muy de moda por el tema de la equidistancia histórica, apuntaba, la aviación enemiga bombardeó la estación ferroviaria de Pozo Blanco provocando algunos desperfectos. Estamos hablando de 28 de octubre del año 36. No sabemos a ciencia cierta los efectos sobre la población civil, pero ya podemos apuntar que se produjeron algunos muertos. El problema radica en los escasos datos que nos ofrecen los libros, tanto el libro de enterramiento del cementerio como el registro civil, que a la hora de poner la causa de la muerte te puedes decir, por lo menos, shock traumático, pero no sabes si es a causa de la aviación o es por otro tipo de causa. En octubre del 36 nos aparecen varios fallecidos
que lo podrían ser a causa de los bombardeos de la aviación. Uno por gangrena y herida de metralla, otra por herida penetrante en el abdomen, otra una fractura de cráneo por aplastamiento y otra más por herida de metralla. Más claro está el caso de una mujer de 21 años que indican que muere en su domicilio por herida penetrante de metralla en la cabeza, el 31 de octubre. La fractura de cráneo por aplastamiento, lógicamente, se debe a un derrumbe de una casa por causa de los bombardeos. Seguimos adelante. En diciembre, más concretamente en los días 1 y 26, encontramos 4 fallecidos que bien pudieron serlo por culpa de los bombardeos. Así, el día 1, uno fallecía por hemorragia secundaria, otro por conmoción cerebral, una tercera por herida de metralla. Si bien esta última, en el libro del cementerio se hace una anotación al margen que pone aparato, que está indicando claramente que fue víctima de la aviación. Más evidente es el caso de otra mujer de 44 años, fallecida el 26 de diciembre, y en la que, como causa de la muerte, se especifica en el libro del cementerio víctima de la aviación. Esto es raro porque generalmente no especifican tanto. El libro de defunciones del registro civil sí es más certero. Y nos vamos al año 37, que como hemos dicho fue un año aciago, sobre todo en el mes de marzo y abril por el tema de la batalla de Pozo Blanco. Para contaros cómo fue la batalla de Pozo Blanco, vamos a poner un vídeo corto de una serie que se hizo en los años 80 en España, se llamaba España en Guerra, que está muy bien. Además, el guionista de esta serie, uno de los guionistas era Antonio María Calero, historiador pozalbense que da nombre al instituto. Vamos a ver el documental. En Andalucía, Queipo de Llano, tras el éxito de la conquista de Málaga, proyecta una nueva ofensiva, esta vez en el norte de la región. Se trata de tomar Almadén, con sus ricos yacimientos mineros, y de marchar desde el oeste sobre el santuario de la Virgen de la Cabeza, a fin de liberar a sus defensores. Para conseguir ambos objetivos, es preciso ocupar Pozo Blanco, cuartel general de la 19 División, que defiende el territorio republicano en la provincia de Córdoba. La manda el teniente coronel Joaquín Pérez Salas, quien a su notable capacidad como artillero une una gran autoridad moral que le permitirá mantener el orden interno en la zona y terminar con las violencias y represalias indiscriminadas que tuvieron lugar en los primeros meses de la guerra. La ofensiva franquista se desencadena el 6 de marzo. Sobre Pozo Blanco confluyen 3 columnas procedentes de Peñarroya, Espiel y Villa. Tras durísimos combates en Villanueva del Duque y Alcácer, las fuerzas atacantes llegan a las puertas mismas de Pozo Blanco, lo que aconseja evacuar a la población civil. El poeta Pedro García, de la generación del 27, anima a los defensores con estos versos de combate. Pozo Blanco, tú nunca serás de Queipo. Te defienden los soldados del ejército del pueblo. Ni las bombas ni los tanques quebrarán tu talle esbelto, fino junco del mejor de los aceros. La firme decisión de resistir por parte de Pérez Salas, la presión de los comisarios políticos y, sobre todo, la llegada de tropas de refuerzo evitan la caída de Pozo Blanco y del frente cordobés. Más aún, permiten una contraofensiva rápida y brillante que hace retroceder el frente franquista unos 30 kilómetros hasta las proximidades de Peñarroya. Esa es una victoria republicana importante, aunque poco conocida. Demuestra el equilibrio de fuerzas a que habían llegado en la primavera de 1937 los ejércitos contendientes y la eficacia de las tropas procedentes del frente de Madrid y, por otro lado, el escaso apoyo prestado por Franco a los proyectos de Queipo. El generalísimo no quiere que tenga éxitos de importancia para evitar que aumente el poder personal del llamado Virrey de Andalucía. En el frente de Pozo Blanco no habrá acciones importantes hasta fines de 1938. Pero el pueblo, atacado una y otra vez por la aviación franquista, soportará a lo largo de la guerra más de un centenar de bombardeos.
Como podéis ver, la batalla de Pozo Blanco hizo que Pozo Blanco sufriera un montón de bombardeos. Vamos a decir así por encima algunos, porque son prácticamente todos los días hay un bombardeo en el mes de marzo. Haremos referencia solamente a los más significativos, ¿no? Tenemos constancia del 7 de marzo. Las fuentes son los periódicos de la época, consultados por la hemeroteca, El Liberal, ABC, La Voz. Por ejemplo, el 7 de marzo, el periódico madrileño El Liberal apunta: hoy han volado sobre esta ciudad varios aviones facciosos, sin bombardear. Seguramente se dedicarán a servicios de reconocimiento, lo que también hicieron durante todo el día de ayer. El 9 de marzo, también. La presión enemiga es bastante grande, disponiendo de abundante artillería, camiones, blindados, caballería y actuando hasta 13 trimotores de aviones. Otro periódico madrileño, La Voz, el 10 de marzo, también dice que algunos aviones enemigos volaron sobre nuestras líneas y arrojaron algunas bombas. El día 15, voy a ir deprisa porque si no se nos haría interminable, el día 15, según Martínez Bande, que es un historiador y militar, a las 7 hay un bombardeo intensísimo de aviones nacionales sobre el Pozo Blanco y las líneas próximas, bombardeo que desorganiza la resistencia contribuyendo a la desmoralización general. A las 8 Pérez Sala comunica que las fuerzas están agotadas y que si se produce un desastre no debe sorprender. El día 16 también Antonio Cordón, un militar que estaba aquí con la brigada, escribe en su memoria: el ambiente del día 16 en las filas republicanas no podía ser más pesimista. Y así apuntaba que Pozo Blanco estaba bajo el fuego de la artillería enemiga y, según Pérez Sala, golpean el pueblo de 8 a 10 baterías, algunas de grueso calibre. Muchas casas habían sido reducidas a escombros por los disparos de la artillería y de las bombas de la aviación italiana, que atacaba también con no menos de 20 aparatos. La iglesia de Santa Catalina, convertida en refugio de muchas mujeres y niños, entre los que había varios muertos y heridos, sufría también daños importantes. El 16 de marzo, el 18 de marzo también, el mismo diario, ABC, informa: toda la jornada de ayer y a primeras horas de hoy es de fortísima presión enemiga sobre Pozo Blanco. La aviación facciosa bombardeó durante mucho tiempo sin interrupción la población. Entre otros lugares bombardeados figura el hospital. El día 20, Queipo de Llano intenta por última vez, estamos hablando del 20 de marzo, intenta por última vez tomar Pozo Blanco. Prosigue los bombardeos. De nuevo, Pozo Blanco ha sido bárbaramente bombardeado por la aviación facciosa. El día 21, esto lo voy a leer entero porque es una de las charlas que daba cada día Queipo de Llano sobre cómo iba el parte de guerra, ¿no? La del 21 de marzo, que se refiere a Pozo Blanco, es bastante contundente y especialmente macabra. Está publicada en parte en el diario cordobés El Defensor de Córdoba el día 22 de marzo del 37. Y dice: en el ejército del sur no hubo sino calma, lluvia y frío, y una nota lamentable. Yo reconozco, a fuer de hombre justo, que de todos los jefes y oficiales que sirven en el Ejército Rojo, el único merecedor de mi simpatía, porque es seguramente el único que nos ha permitido en los pueblos de su mando la comisión de crímenes, castigando a quien los perpetró. Por eso mismo me llama la atención su ceguera en Pozo Blanco, que está dominado por nosotros y que no ha sido destruido ya porque yo no he querido. He esperado varios días, pensando que la razón se impondría, pero ya va siendo preciso que Pozo Blanco desaparezca, pues mi paciencia se agota y no puedo permitir que mis tropas sigan por más tiempo molestas por el tiempo y el fuego. Pozo Blanco, pues, desaparecerá en pocos días. Siento que un hombre como Pérez Sala deje en la miseria a estas familias, que ya han sufrido tanto con los estragos de la guerra, pero conste que sobre él descargo la responsabilidad de la destrucción del pueblo, ya que a ello me obliga. Ya ha empezado hoy y en días sucesivos vendrá el desenlace. Evidentemente no sucedió eso, Pozo Blanco no fue conquistado por las tropas de Queipo, al contrario, la ofensiva republicana comienza el 24 de marzo, pero en Pozo Blanco seguían cayendo las bombas. Así, por ejemplo, sabemos que el coronel jefe del Ejército Sur, por hilo directo, a las 23:45 del día 25 de marzo indica: la aviación ha bombardeado esta plaza 2 veces durante el día. Esta noche a las 9 se ha repetido el bombardeo sin causar bajas, pero sí grandes destrozos por el peso extraordinario de la bomba. Ya veremos el tipo de bomba. Aquí se supone que por los datos que dan pueden ser bombas de 250 kilos, bombas alemanas que fueron muy utilizadas luego en la Segunda Guerra Mundial. El 26 de marzo continúan los bombardeos sobre Pozo Blanco. También el 30 de marzo el diario Barcelona, en La Vanguardia, dice: a las 2 de la madrugada la aviación enemiga bombardeó nueva y fuertemente Pozo Blanco, prosiguiendo la destrucción del pueblo.
El periódico de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, Nosotros, valenciano, también escribe: Pozoblanco es un montón de ruinas, de escombros. Una semana de intenso fuego de cañón y repetidos bombardeos aéreos han destrozado el pueblo por completo. Sin embargo, no hubo grandes bajas. La población civil lo había evacuado y nuestras fuerzas estaban bien parapetadas. De la intensidad de los combates también da cuenta el diario madrileño y La Voz del Combatiente, que dice: y cayeron bombas sobre Pozoblanco. Los aparatos facciosos efectuaron hasta 7 bombardeos en un día. El edificio de la comandancia está rodeado por un cinturón de escombros. Pozoblanco era una presa muy codiciada y los fascistas emplearon todos sus medios. De la magnitud de la destrucción de Pozoblanco informa el día 30 de marzo el ABC de Sevilla, el ABC franquista. Refiriéndose a palabras de Queipo de Llano, dice: refuta el general tal falsedad y dice que no es cierta la noticia, no es cierta la noticia de que no ha caído Pozoblanco, ya que, como dijera hace unos días sobre la destrucción de Pozoblanco, como los rojos no se decidían a combatir en campo abierto, manteniéndose en cambio al amparo de los muros, pues así es como demuestran su valor al exigirlo la actitud de la canalla marxista. Sobre Pozoblanco ha caído una cantidad considerable de explosivos que casi han destruido a la población. Es verdaderamente lamentable, pero lo ha querido la labor de los rojos, a quien nada le importa la destrucción de las capitales ni de las vidas de las personas, que para ello no tiene interés alguno. Pozoblanco ha dejado de existir y, según nuestras noticias de la aviación, dueña y señora del aire, Pozoblanco no es nada más que un montón de ruinas. Podéis imaginar cómo podía estar Pozoblanco después de los intensos bombardeos de prácticamente un mes. Y no solo bombardeos de un solo bombardeo diario, sino, como hemos visto, hasta 7, mañana, tarde y noche. Como hemos dicho y como hemos visto en el documental, después de parar a las tropas franquistas, hubo una ofensiva y el 21 de abril del 37 el frente entró en un proceso de inactividad que duró casi todo el mes de mayo. La batalla de Pozoblanco se ganó por parte de la República y el frente se mantendrá estabilizado en la zona de la Loma de Buenavista, a unos 30 kilómetros del pueblo, casi hasta el final de la guerra. Antes de seguir con el tema de los bombardeos, hemos visto eso, que los intensos bombardeos de marzo y abril del 37, vamos a hacer hincapié en algo que se conoce aquí en Pozoblanco como la huida, ¿no? Que fue la evacuación de Pozoblanco. Quizás por eso no encontramos apenas muertos durante este tiempo, porque la población civil fue evacuada. Testimonio directo de esta evacuación lo ofrece el pozalbense José Fernández Escribano, que en aquella época era jefe de telégrafos de Pozoblanco y que continuó siéndolo después de la guerra hasta su jubilación. Tiene una obra que se titula Al margen de la guerra, lo que sé por mí, y en ella cuenta: está claro que en una población sin habitantes también disminuyen las obligaciones e incluso desaparecen algunas. No había comercios, farmacias, oficinas, solo militares del Estado Mayor y algunas, poquísimas personas quedamos aquí. Hablo en primera persona, pues como telegrafista me tocó permanecer. Ya en los días en que las tropas nacionales iban acercándose, toma de Villanueva del Duque y Fuente de la Lancha, esta última no es verdad que no llegó a ocuparse por las tropas franquistas, empezó la desbandada. Personas que tenían familias en más o menos cercanas poblaciones buscaban en ellas protección y refugio. Otras se conformaban con instalarse en cortijos, caseríos e incluso en chozas de pastores. Pero cuando llegó la fecha antedicha, ya la huida fue general. De hecho, la noche del 18 de marzo, cuando con las tropas de Queipo a las puertas a 2 kilómetros de Pozoblanco por la carretera de Alcarcejo y en las mismas cajas del Pilar, incluso dentro del pueblo, el pueblo estaba vacío de población civil. Muchos de nuestros paisanos fueron principalmente a Villanueva de Córdoba, a Conquista, a Cardeña, pero en su gran mayoría desde estos pueblos y desde Pozoblanco se instalaron en La Mancha, en Valencia, en Tarrasa, en Tarragona y en otras ciudades del Levante español. Durante el año 2012 y 2013, la Oficina de Patrimonio Histórico de Pozoblanco hizo entrevistas a gente mayor de las residencias de la localidad para recoger testimonios de los bombardeos y los refugios, ¿no? Entonces hay muchos testimonios recogidos que hablan de eso, de cómo se quedó el pueblo vacío de población civil y dónde se fue la gente, ¿no? Voy a leer algunos de los testimonios. Nos fuimos a Benifayó, en Valencia, yo y mis hermanos, hasta que se pasó lo gordo de aquí. Mi padre nos quería todos juntos y por eso volvimos. Del pueblo,
Otro, del pueblo nos salimos porque se acercaron los de Córdoba más de la cuenta y Pérez Salas dijo que el personal se saliera del pueblo. Nosotros concretamente nos fuimos a Torrecampo. Uno más, me fui refugiada a Tortosa y allí nos metieron en una residencia. Allí iban los matrimonios para que nos fuésemos con ellos acogidos. A mí me llevaron a la escuela. Yo lloraba mucho. Nos llevaron a 3 hermanos. Llevaron a muchas niñas y niñas del pueblo. Luego volvimos al pueblo. A mí en Tortosa me tocó una casa muy buena, muy grande, con muchos naranjos, al igual que a mis hermanos. Al parecer, Tortosa, en la provincia de Tarragona, fue el principal destino de gran parte de los niños y niñas que fueron refugiados de Pozo Blanco, que se fueron al Levante español, ¿no? y a Cataluña. La mayoría de ellos estuvieron refugiados 3 o 4 meses en sus sitios de destino y luego volvieron a Pozo Blanco. Quizá por eso no encontramos apenas muertos, por lo menos civiles, no sabemos militares, en los intensos bombardeos del mes de marzo y abril. Vamos a seguir ahora con los bombardeos después de la batalla de Pozo Blanco. El resto del año 37, porque Pozo Blanco, a pesar de que el frente estaba estabilizado y la guerra se decidía por el Levante, seguía siendo bombardeado. Así, el 23 de junio, el periódico Ahora publica: en la zona de Pozo Blanco la aviación facciosa bombardeó la pasada noche algunos pueblos, entre ellos causando víctimas entre la población civil. El 10 de septiembre, el 19 de septiembre, el 21 de mayo. Con respecto a las víctimas, ya encontramos algunas más. El 21 de mayo del 37 encontramos a Sebastiana Rojas Romero, muerta por asfixia, encontrada entre los escombros de su casa, según consta en el registro de defunciones del registro civil. El día siguiente, el día 22, hay otro muerto por heridas múltiples por casco de metralla de 23 años. Ese mismo día el bombardeo debió ser intenso, porque el libro del cementerio da cuenta de la sepultura de 5 muertos por la aviación, sin que sepamos ni siquiera sus nombres. En junio aparecen 2 muertos más por penetración de metralla de 19 y 27 años, los días 7 y 17. También el 5 de julio, y en el mes de julio aparecen 2 muertos más por herida de metralla, otro más en agosto, otro en septiembre, octubre y 2 en noviembre, concretamente por herida de metralla y por fractura de cráneo el día 24. Entramos ya y vamos ya aligerando un poco para no hacer muy pesado con los bombardeos, con los terribles, que yo he titulado los terribles bombardeos de 1938, porque son los que más víctimas mortales causaron, por lo menos que tengamos constancia. El año 38, a pesar de que la guerra se decidía por el Levante español, la localidad de Pozo Blanco seguía siendo intensamente bombardeada por la aviación franquista. Será un año aciago y pese a la construcción de refugios, que ya lo veremos más adelante, por parte del Consejo Local de Pozo Blanco, la huida a las huertas de la gente y a las cortinas alrededores, las bombas de la aviación van dejando un reguero de muertos a lo largo de todo 1938. Tenemos muertos en enero, en febrero, en marzo, y vamos a centrarnos en abril. Este es el bombardeo del 11 de abril de 1937. Si veis allí, podéis localizar la Plaza de Toros y por aquí os podéis situar, ¿no? La calle de la Feria, esto, hacia abajo, aquí el bombardeo es más por Cantarrara. Tenemos los partes de ese bombardeo concreto. El 11 de abril, 2 aviones de la escuadrilla 4E-14, procedentes del aeródromo sevillano de Tablada, a las 16:52 horas, bombardean Pozo Blanco arrojando 32 bombas de 50 kilos, desde 2.400 metros de altura. Al menos se produjeron 3 muertes. Un varón de 30 años, muerto por heridas extensas en el pecho penetrantes por explosión de bombas, indica el registro civil. Además indica que fue a consecuencia de los bombardeos sufridos el día 11. También están registradas las muertes de 2 mujeres de 48 y 72 años, ambas muertas en sus respectivos domicilios por heridas por explosión de bomba y otra por shock traumático. Otro bombardeo especialmente fuerte fue el del 12 de mayo. La misma escuadrilla anterior, con un avión, arroja 16 bombas de 50 kilos y consume 100 cartuchos ametrallando a la población y alrededores. Según el parte que hicieron, se hicieron 2 pasadas, detectándose gran cantidad de camiones y coches en la Plaza de Toros. Ese día no nos consta ninguna víctima. Volvamos a decir víctimas civiles. Y llegamos al día 15. El día 15 de noviembre, donde tenemos constatada el mayor número de muertos por víctimas de los bombardeos. Concretamente 15, al menos 15. Aquí estáis viendo las bombas, esas bombas son las que cayeron el día 15
Y la siguiente secuencia, las fotos son de los mismos aviones que bombardeaban. Y esta es la secuencia de cuándo cae la bomba. Aquí está registrada la bomba que cayó en la boca del refugio del Cerro. Si veis aquí, esto es la iglesia de San Sebastián. La calle Empedrada, la calle El Barranco, entonces Pi Margal, y aquí en la boca que había en la calle Pi Margal, la calle El Barranco, que se le decía entonces, actual Virgen de Lourdes, cayó una bomba que mató a bastantes personas. Es curioso eso, que los mismos aviones que los tiraron pues recogen el instante. Vamos a ver. El libro de defunciones del registro civil es más explícito a la hora de señalar la muerte de estas personas. Como decimos, 5 de ellas lo son por shock traumático, 1 por conmoción cerebral, 1 por congestión y 6 por asfixia. Además, 3 familias sufrieron la muerte de madres e hijos pequeños. Carmen Gómez Dueñas, de 35 años, su hijo José Martínez Gómez, de 3 meses. Esperanza Martínez Romero, de 29 años, y su hija, Josefa Queramaes Martínez, de 2 años. María Coronado Moreno, de 35 años, y su hijo, Rafaela Majuelos Coronado, de 6 años, Tomás Majuelos Coronado, de 4 años, y Juan Majuelos Coronado, de 2 años. Además de María Majuelos Gálvez, de 40 años, tía de los niños. Esta familia, al parecer, procedía de Montoro y estaban refugiados en Pozo Blanco. Murió prácticamente toda la familia. También moría otro niño de 9 años, Miguel Ruiz Pozuelo, un hombre de 57, una mujer de 53 y otra de 37. Una auténtica carnicería que sembró el pánico más aún en la población. 14 aviones soltaron ese día 16 bombas de 50 kilos, 3 bombas de 250 kilos y 36 de 10 kilos, además de 2.600 cartuchos de ametralladora. Lo increíble es que no muriera más gente en este bombardeo. No sabemos si al día siguiente hubo otro. El caso es que el día 16 se entierran en el cementerio 2 víctimas más, de 16 y 26 años, a causa de metralla de obús. Seguramente fueron también víctimas el día 15. El mes de diciembre, concretamente el día 23, se producirá, antes del día 16 y 17, vuelve a haber otro bombardeo, pero no nos constan víctimas. En el mes de diciembre, concretamente el 23, se producirá el segundo bombardeo con más víctimas. Vamos a ver. Este es el del 23, se ve más borroso. Están los bombardeos más a la parte sur. Generalmente la calle más bombardeada de Pozo Blanco fueron la calle Pilar, la calle Las Ferias, sobre todo, y la parte del Cerro. La parte norte del pueblo era bastante menos bombardeada. Podía adivinar el porqué. Llegamos al día 23 de diciembre, donde se produce el segundo bombardeo con más víctimas mortales. Antes hubo otra víctima el 3 de diciembre, otro niño, Francisco Dueñas Calero, de 12 años, muerto por asfixia a consecuencia del bombardeo de dicho día. Y llegamos al día 23, al fatídico día 23, con el bombardeo que llevará a cabo el grupo 17 G-21, 4 aviones, y el 18 G-21, 2 aviones, y que provocará la muerte de al menos, tenemos contadas, 8 personas, y la condena unánime por parte de la prensa republicana, que calificó los hechos de salvajes y criminales. En el registro civil todas ellas constan como muerte producida por el bombardeo del 23 de diciembre, la mayoría de ellas en su domicilio, un total de 6. Además, en el libro de enterramiento del cementerio hay 2 fallecidos más sin identificar, ambos militares. En un reportaje que apareció el 25 de diciembre, el día de Navidad, en La Vanguardia, en el periódico catalán, se habla de este bombardeo. Así dice: a las 11 de la mañana se presentaron sobre la población pozoblanqueña 20 aparatos Saboya 81, acompañados de otros tantos cazas, y en tanto estos hacían servicio de vigilancia, los primeros descargaron sobre la población cerca de un centenar de bombas de gran potencia, que ocasionaron 8 muertos, entre los cuales hay 3 mujeres, una de ellas embarazada, también unos 25 heridos y unos 35 edificios destruidos. Puede decirse que la serenidad del vecindario evitó un número mayor de víctimas. Los aviones estuvieron media hora arrojando continuamente metralla. Cuando dieron fin a su tarea criminal, vinieron 2 trimotores Junker que también lanzaron proyectiles a distintos sitios de la villa. Otro periódico, Solidaridad Obrera, de tendencia anarquista, tenía un corresponsal aquí en Pozo Blanco, Francisco Camarés, que firma un artículo que se llama El crimen por el crimen mismo,
donde cuenta todo este episodio. Es muy largo, no lo vamos a leer. Vamos a leer, sin embargo, el parte de operaciones de la brigada de la escuadrilla que bombardeó en esta ocasión Pozo Blanco. Este es el bombardeo, hemos dicho, del 23. Y dice así: sale la escuadrilla formada por 8 aparatos que protegen a 6 saboyas italianos y 2 humos alemanes, que bombardean en varias pasadas el pueblo de Pozo Blanco, observándose en las carreteras que afluyen a dicho pueblo algunos camiones y coches rápidos, regresando sin novedad. En otra parte de la misma misión específica, bombas arrojadas 134 de 50 kilos. Casi 7.000 kilos de trilita cayeron ese día sobre la indefensa población civil de Pozo Blanco. La aviación gubernamental, como casi siempre, no apareció. Por su parte, el Estado Mayor republicano, hablando de este bombardeo, dice: 6 aparatos lanzaron 62 bombas desde 1.000 metros de altura sobre Pozo Blanco, desapareciendo con rumbo sur. Quedaron destruidos 23 edificios, registrándose 17 muertos y 13 heridos. A las 12:30 repiten el bombardeo los bimotores. Creemos que estos datos no son correctos porque varias fuentes nos confirman que fueron 8 los muertos este día, pero no se puede descartar. Antes de que finalice el año, esto era, hemos dicho, el 23, sigue habiendo más bombardeos y más muertos. Concretamente, el 30 de diciembre, 2 varones de 27 y de 24 años, cuya causa de la muerte especifica bombardeo sufrido dicho día. Y llegamos, se está acabando el año 38, la guerra está llegando a su fin, llegamos ya al año 39, la guerra está a punto de finalizar, pero Pozo Blanco seguía siendo bombardeado. Llega el año 39 con la guerra, como he dicho, a punto de finalizar, y la atención principal está puesta sobre Cataluña, a punto de caer en manos de Franco. Como señuelo, el ejército republicano inicia el 5 de enero una ofensiva en el sur, la llamada Batalla de Valsequillo, también conocida como Batalla de Peñarroya. Será la última gran batalla y se librará al lado de los Pedroches. Pozo Blanco, como digo, sigue siendo bombardeado. El día 18 de enero, la causa general no he dicho lo que es la causa general. La causa general es una especie de registro, de informe que se hace después de la guerra, que manda Franco a todos los ayuntamientos que han estado en poder de los rojos, textualmente, y para que cuenten los muertos que ha habido, los daños que se han producido. Pues según la causa general de Pozo Blanco, ese día, el día 18 de enero, hay 3 muertos más por la aviación por herida y metralla. Además, 2 pilotos de la aviación morirán en Pozo Blanco, 1 de cada bando. Así, el 10 de enero, José Hernández Tamarí, teniente piloto de caza republicano, morirá por heridas sufridas en combate aéreo. Murió en el hospital de Pozo Blanco, que estaba en aquellos momentos en lo que era el antiguo palacio. Parece ser que fue derribado en la batalla de Valsequillo, herido allí, y se tiró en paracaídas y fue traído hasta Pozo Blanco, donde al final acabó muriendo. Ese es el piloto republicano. Por otra parte, también hay un piloto franquista que muere el 24 de enero en el hospital también militar de Pozo Blanco. Se trata del aviador sevillano Manuel Vázquez Sagastizábal. Era uno de los mejores pilotos franquistas, un as de la aviación, como se considera un as de la aviación cuando creo que tienen más de 5 aviones derribados. Él tenía muchísimos más, ¿no? También Vázquez Sagastizábal murió en combate aéreo, se tiró en paracaídas, cayó sobre Valsequillo porque derribaron su avión, le entró un disparo por la ingle y salió por la espalda, se tiró en paracaídas, fue trasladado al hospital de Pozo Blanco, donde murió. Por cierto, que lo tenemos, se me había olvidado aquí, este es el piloto franquista, condecorado después de muerto con la laureada de San Fernando. Hemos visto que los últimos bombardeos son en el mes de enero. En el mes de marzo, el día 26, entran las fuerzas franquistas en Pozo Blanco. El día 1 de abril se acaba la guerra. Hasta aquí los bombardeos. Vamos a ver así por encima qué tipo de aviones, qué tipo de bombas y qué personas fueron los que... Porque también conocemos el nombre de algunos pilotos que bombardearon Pozo Blanco, ¿no? La mayoría de los aviones que bombardearon Pozo Blanco eran trimotores del tipo Savoia 81, de nacionalidad italiana. Al principio serían tripulados por pilotos italianos, pero ya era a finales del 37 y seguro en el 38 eran pilotos españoles formados, ¿no? Otro de los aviones que se utilizó bastante para bombardear
eran los Junkers alemanes. Estos eran más grandes, eran los que se encargaban realmente de lanzar las bombas más pesadas. En cuanto a luego había más, las llamadas, las tristes famosas pavas, eran los Heinkel G-46, eran más pequeños, lanzaban bombas de 10-12 kilos y sobre todo ametrallaban, ¿no? En cuanto a de dónde salían los aviones que bombardeaban Pozo Blanco. En el año 37 no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo más seguro es que en el 38 sí lo sabemos, venían de Tablada, del aeródromo de Tablada en Sevilla y de Posada en Córdoba. De Tablada salían los bombarderos, los más grandes, y de Posada en Córdoba salían los cazas que iban de escolta a los bombarderos. Por ejemplo, el 11 de abril, que ya hemos hablado de ese bombardeo, un avión de la escuadrilla E4E14 parte del aeródromo de Tablada a las 11:17 horas, con el objetivo de reconocer el sector sur de Pozo Blanco, siguiendo el itinerario Sevilla, Villaharta, Pozo Blanco y regreso, cosa que hacen a las 12:55. Vuelan a una altura de observación de 600 metros. Al mando del avión, el alférez Palazuelo, y como observadores el teniente Gómez Pons, el sargento mecánico Llobret. Su informe indica que en Pozo Blanco se vio un gran movimiento de camiones, en un total de 40 a 45 en dirección sur-norte y 5 de ellos en dirección al Caraceo. En la estación, 4 trenes formados, uno de ellos con 5 unidades de viajeros y 4 de carga, y los otros de 12, 6 y 4. Se ametralló la estación y se hicieron fotografías, y se lanzaron proclamas. Esto es todo el parte de bombardeo que se conserva, están en el Museo del Ejército del Aire, y tenemos unos cuantos. Luego, si queréis echarle un vistazo, aquí tengo unos pocos. Ese mismo día, del mismo aeródromo, parten a las 16:52 dos aviones Junker Ju-86. Su misión, bombardeo de Pozo Blanco. Los pilotos, comandante Rueda, comandante Paso y capitán Romero Girón. Observadores, teniente Gómez Pons, alférez Ramos, brigada Jerén Bruno y sargento de Val y Ortega. Itinerario Sevilla, Espial, Pozo Blanco. Altura de bombardeo 2.400 metros. Se arrojaron 32 bombas A6. Bombas de 136 centímetros de longitud y un peso de 50 kilos. 12 de mayo también tenemos el nombre de los pilotos. El 15 de noviembre, por ejemplo, este es el último que vamos a leer. Dice, los Jumos son los Junkers, estos concretamente, bombardearán Pozo Blanco. La 8E3 efectuará la protección y a su terminación un crucero de vigilancia y reconocimiento por el mismo frente. La escuadrilla está formada por 6 cazas y 2 bombarderos. Junker Ju-86, hora de salida 11:10, hora de llegada 12:35. La información sobre la misión indica que sale la escuadrilla formada por 6 aparatos en protección de los Jumos que bombardean el pueblo de Pozo Blanco, continuando luego un crucero de vigilancia sobre el mismo, observando a la salida de Villanueva un tren en marcha. El total de bombas arrojadas en ese parte fue 16 de 50 kilos, 3 de 250 y 36 de 10 kilos. Como dato curioso, sabemos que el capitán jefe de la escuadrilla que bombardeó el día 23 Pozo Blanco se llamaba Arístides García López Rengel. Aquí lo tenemos. Este era otro as de la aviación franquista y fue posteriormente integrante de la escuadrilla azul mandada por Franco junto con la división azul a luchar con los nazis contra Rusia. Por cierto que este capitán de escuadrilla desapareció el 27 de noviembre de 1941 cuando realizaba una misión aérea cerca de Moscú. O sea, fue derribado posiblemente cerca de Moscú bastantes años después, en el 41. Tenemos más datos, por ejemplo, en el bombardeo del 23 de diciembre que hemos hablado, que hubo 8 muertos, hay una información que da otros datos relevantes. Dice, la iglesia de Santa Catalina se utilizaba como parque de municiones y automóviles. Existía un gran depósito de municiones de todas clases a la salida de Pozo Blanco junto a la fábrica de harina. Y sabemos también que había un polvorín cerca de Pozo Blanco en la carretera de Añora o que existió una fábrica de bombas de mano cerca de la estación del tren. Como resumen, podemos indicar que la mayoría de los aviones que bombardearon Pozo Blanco, al menos desde el año 38, partían de la base aérea de Tablada en Sevilla. De esta salían los bombardeos, sobre todo los Savoy 81 y los Junkers, y de la base de Tablada en Sevilla, y de la base de Posada, los cazas. Generalmente eran Fiat CR-32.
Respecto a las bombas utilizadas, tenemos la A6, que es la bomba de 50 kilos, que es la más utilizada con diferencia. La A5, que es la bomba de 10 kilos, ambas son de fabricación española. De hecho, creo que esta se fabricaba en Guernica, precisamente. Y la llamada negrilla, de 250 kilos, fijaros qué pedazo de bomba. Esa era de fabricación alemana y, como dije antes, fue la más utilizada por el ejército, por la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir más rápido porque son ya las 10 y nos queda todavía hablar de los refugios, que creo que es bastante interesante. Pero vamos a hacer antes una aproximación, y solo aproximación, a los muertos por los bombardeos aéreos en Pozo Blanco. Como he dicho, es difícil calcular exactamente cuántas personas fueron víctimas de los bombardeos aéreos, con lo que fue castigado Pozo Blanco durante los 3 años de guerra. A la poca información que ofrecen tanto el libro de registro del cementerio como el registro civil, el libro de funciones, se unen al caos que había entonces en Pozo Blanco, evidentemente por los bombardeos, la destrucción que producían los mismos y la presencia en la ciudad de numerosas personas refugiadas, procedentes de zonas ocupadas por los franquistas, lo que hace más difícil dar números exactos. Las 3 fuentes que hemos utilizado, como vuelvo a repetir, son la causa general, el libro de registro civil y el libro de enterramiento del ayuntamiento. De todas maneras, algunos no aparecen en estos 3 libros. Así, por ejemplo, en el diario de intervenciones de gastos del Ayuntamiento de Pozo Blanco del año 37, es el libro de contabilidad de todos los gastos, que eso sí se ha conservado, porque, por ejemplo, actas de sesiones de pleno faltan casi todas del año 37, partes del año 38, no hay ninguna del 39, con lo cual es bastante difícil hilar un poco la historia, ¿no? Digo que también en el diario de intervención de gastos del Ayuntamiento del 37 consta un fallecido que no tenemos noticias de por ninguna de las otras fuentes. Y es que pone 1 de agosto a los huérfanos de Juan López, pensión concedida por el Ayuntamiento en sesión del 8 de febrero por haber muerto su padre a consecuencia de una bomba de la aviación, siendo guardia local del Consejo. O sea, el Ayuntamiento le paga a su hijo una pensión porque su padre ha sido muerto por una bomba de la aviación. Sin embargo, este muerto ni está recogido ni en el libro de cementerio, ni en el registro civil, ni en la causa general. Sumando el total de fallecidos que hemos encontrado nosotros, según estos cómputos, sería de 65, más los 2 anteriormente citados que no hemos encontrado, daría un total de 67, una cifra que nos parece muy baja. De ellos 15 son niños menores de 18 años, 16 mujeres y 35 varones. Después de sufrir 111 bombardeos, puede decirse que la cifra de muertos es muy baja, sobre todo teniendo en cuenta que solamente 2 de ellos, el del 15 de noviembre y el 23 de diciembre del 38, causaron 21 muertos, casi un tercio del total de los computados. Hay que tomar por eso estos datos con todas las reservas posibles. Como posible explicación está el hecho de que los bombardeos más intensos, en marzo del 37, durante la batalla de Pozo Blanco, la población civil no estaba evacuada y la ciudad prácticamente vacía. Otro dato que podía ayudar a comprender este bajo número de fallecidos es la retirada. La gente se marchó a vivir a las huertas, a los cortijos de los alrededores, y solo venían al pueblo, al comité de abastecimiento, a por comida, ¿no? Entonces, el pueblo, aunque vivía gente, mucha se fue fuera, ¿no? Y por último, evidentemente, hubo menos muertos gracias a los refugiantes aéreos y a la disciplina de la gente, ¿no?, que se ponía a salvo al repique de las campanas que anunciaban la aviación enemiga. Con esto damos por finalizado, porque podríamos hablar también, vamos a hablar un poquito del número de edificios destruidos, pero es que prácticamente en el archivo solo hay 2 fotos de bombardeo. Esta está en el archivo, pero ni siquiera forma parte del archivo municipal de Pozo Blanco. Como podéis ver, en la casa de la antigua farmacia de Don Moisés. En la casa de enfrente todavía están las esquirlas de la metralla, de cuando cayó la bomba aquí. Como digo, en el archivo municipal de Pozo Blanco solo hay 3 fotos de bombardeo. Se hicieron bastantes más, pero no sabemos si desaparecieron o dónde están, ¿no? De hecho, se hicieron durante la guerra y después de la guerra, porque Pozo Blanco se acogió después de la guerra al programa de regiones devastadas. De hecho, tenemos en las actas capitulares
En el libro de caja del año 39, ya acabada la guerra, se leen los siguientes apuntes contables. El 31 de mayo se le paga a Daniel de Torres y a Andrés Sánchez 8 jornales invertidos en el aprecio de los edificios destruidos durante el movimiento. Y en ese mismo día se le paga a otras 2 personas también por el aprecio de edificios destruidos por la aviación. En la causa general, además, especifica el número de casas dañadas. Dice, frente de guerra, desde el 14 de octubre del 36 hasta el 26 de marzo del 39. La población civil padeció 111 bombardeos en el casco de la población que destruyeron 687 edificios y 230 dañados. El sostenimiento de ambos ejércitos exigió la destrucción de más de 100.000 olivos y la inutilización de más de 100 hectáreas de terreno en atrincheramiento. O sea, prácticamente Pozo Blanco quedó la mitad en ruinas, ¿no? Pero eso es curioso que apenas tengamos fotos. La reconstrucción fue muy lenta. Muy lenta. Los testimonios nos hablan de calles prácticamente destruidas enteras, como la calle La Feria, calle Pablo Iglesias en aquella época, o la calle El Pilar, también la calle Real, Avenida de la República, entonces, no se quedaba atrás. Así, por testimonios de Agustín Redondo, sabemos que la calle de la República era un enorme socavón, en el que había muchos metros cúbicos de tierra dentro. No tardaron mucho tiempo en arreglarlo, sin embargo, los edificios destruidos de lo que ahora es la calle Real no se reedificaron hasta bastante tiempo después de acabada la guerra. Ya en el año 1942, en una sesión de la Corporación Municipal, se habla de los problemas de Pozo Blanco. Uno de los principales seguía siendo la vivienda. Y apunta, destruidas 700 casas por acción de guerra. El problema de la vivienda está entre el primer lugar de los que atañen a la ciudad. En el año 45, ya hacía tiempo que se había acabado la guerra, el 1 de agosto, más de 6 años después de finalizada, un bando del ayuntamiento insta a los propietarios de los solares de los edificios destruidos por los efectos de la guerra, que no están edificados, a levantar la fachada a 3 metros, con lo cual el pueblo seguía bastante en ruina. Para acabar con el tema de bombardeos, vamos a hablar un poco de las bombas que han salido a la luz a lo largo de estos años. Evidentemente, después de todos los bombardeos sufridos por Pozo Blanco, hay un montón de bombas que han aparecido después. Vamos a hablar de la última. En mayo de 2006, un operario con una excavadora que trabajaba en las obras de la asociación PRODE, esta es la bomba, en la zona conocida como El Chorrito, se topaba con una bomba. El protocolo que sigue siempre es el mismo, ¿no? Llegan los TEDAS de la Guardia Civil, acordonan la zona, se llevan la bomba y la suelen explotar en las minas del Soldado, en Villanueva del Duque. En el abril de 2011, la obra de construcción del bulevar de la Avenida de Córdoba también dieron con otra bomba sin estallar de este mismo tipo. Estas son la A6 de 50 kilos. Y se da el caso curioso que en abril de 2011, 15 días antes, se habían hallado los restos del refugio de la Avenida Villanueva de Córdoba. Y el último episodio que tenemos constancia de encontrar una bomba fue el 13 de mayo del 2014, cuando unos obreros que trabajaban en la ampliación del Instituto Antonio María Calero encontraron otro proyectil de la guerra. ¿Qué hacía la República y concretamente Pozo Blanco? ¿Qué se hacía en Pozo Blanco para evitar los bombardeos de la guerra civil? Vamos a hablar entonces ahora de los refugios. Pero antes de hablar de ello, nos vamos a poner en antecedentes, nos vamos a meter un poco en ambiente con este vídeo.
como estábamos diciendo, ¿qué hizo la República para evitar, en la medida de lo posible, la muerte de los civiles por los bombardeos de la aviación franquista? Pues creó lo que se llamó la DECA, ¿no? Defensa Especial contra Aeronaves. La DECA tenía varios apartados, unos de defensa activa y otros de defensa pasiva. Entre la defensa activa estaban las baterías antiaéreas, y sabemos que en Pozo Blanco había una batería, aquí no lo vais a ver, pero está en la zona de Albacete está puesto Pozo Blanco, con una batería, concretamente la batería 560. Una batería tenía de 4 a 8 piezas. No solo había en Pozo Blanco, también había alguna en Hinojosa. Este documento es muy interesante, es curioso. Bueno, por lo que nos para los historiadores, es curioso. Porque se supone que es un informe de la Legión Cóndor alemana, por eso está en alemán, que indica cómo era la distribución de las baterías antiaéreas de la DECA. Este documento está en el archivo histórico de Segovia, en el archivo militar de Segovia, que recientemente ha habido un cambio en la legislación y creo que ahora no se pueden consultar la mitad de los archivos de la Guerra Civil. Como digo, este documento nos informa de que en Pozo Blanco había una batería, según los testimonios de gente que vivió la guerra, hablan de que había una batería instalada en el cementerio y otra cerca de la fábrica de los Muñoces. Además de eso, de la defensa activa, había otro de defensa pasiva, como las baterías de iluminación, proyectores para los vuelos nocturnos. Y esto lo sabemos por el testimonio, por ejemplo, de Agustín Redondo, que en su libro Vino Amargo relata algunos de ellos. Voy a leer un poco. Dice: a nosotros cierta noche de mayo también nos tocó pasar unas horas angustiosas. Gran número de aviones de caza y de bombardeo en 2 sucesivas olas nos hicieron pasar unos trágicos e interminables sustos. La primera oleada, como quiera que las bombas arrojadas no eran del peso y tamaño de las de los bombardeos otras veces, sino que su poder destructivo era mucho mayor, ya que los edificios y manzanas de casa eran derrumbadas sin dejar rastro de ellas. En nuestro pobre juicio solo se nos ocurre tumbarnos en el patio sin más resguardo que las estrellas. Yo, por mi parte, nunca pensé que me hubiera podido caer encima el edificio colindante, que tenía una altura de muchos metros. Viene la segunda oleada de aviones, más numerosa y agresiva todavía. Pasaron unos minutos, tal vez un cuarto de hora. El bombardeo fue largo, terrible. Esta vez lo pensamos mejor y entre el primero y el segundo nos fuimos a sufrirlo a un lugar más espacioso, a un huerto. El huerto de la que fue casa de don Ricardo Vizcaíno, situada a pocos metros de mi casa. El ir y venir de los aviones duró muchísimo tiempo. Veíamos los reflectores iluminando los cielos. Nosotros estábamos echados boca arriba, medio sentados, divirtiéndonos con el panorama que teníamos ante nuestros ojos. Las ametralladoras y los cañones antiaéreos nos dejaban de vomitar proyectiles que dibujaban en el firmamento unas estelas luminosas dignas de ver. Los niños, evidentemente, la mayoría de los testimonios que tenemos eran niños en aquella época. Con 5, 6, 7, 8 años, la guerra puede parecer incluso un juego, ¿no? Hemos dicho que estaban las baterías antiaéreas, los reflectores para apuntar a los aviones cuando había bombardeos nocturnos. ¿Qué más servicios había? Pues los servicios de alarma, de oscurecimiento y salvamento. No sabemos exactamente dónde se realizaba la vigilancia para detectar cuando venían los aviones. Lo más seguro, suponemos que serían desde las torres de Santa Catalina y San Sebastián, desde el mismo lugar que se avisaba a la población de la llegada de la aviación franquista. Aquí no había sirenas, como he dicho, eran las campanas de Santa Catalina y las de San Sebastián las que avisaban cuando repicaban fuertemente que venían los aviones. Un testimonio valioso de primera mano lo tenemos de Juan Antonio García Redondo, que cuenta: una tarde calurosa de un domingo del mes de septiembre del 37, coincidiendo con la celebración de un partido de fútbol, en el campo situado en la cerca de San Gregorio entre el Club Deportivo Pozo Blanco y una selección del cuerpo de transmisiones, en la que se impuso, especifica, el equipo local por 3-2, fueron lanzadas al vacío la Santa María y los campanillos. La Santa María era una de las campanas de Santa Catalina. Santa María se llevaba una, Santa Catalina la otra. Y retiraron en un camión, calle arriba iglesia, siendo fundido y utilizado para otros menesteres. La Santa Catalina no se descolgó con el fin de ser utilizada para dar la alarma y avisar a los vecinos cuando venían los aviones a bombardear. Otro testimonio, volvemos a Agustín Redondo, nos da la clave de los avisos. Dice: nosotros seguimos con la rutina de costumbre, carreras a los refugios debido a la presencia de la aviación. Su presencia era frecuente, el frente de combate se había quedado
a solo 25 kilómetros del pueblo, definitivamente. El ir y venir de las tropas y pertrechos de combate era constante. Venían los aviones de la zona leal, sonaba una campana, un solo toque. Si se trataba de aviones rebeldes, el repicar de la campana era insistente. Para proceder así había unas personas de constante vigilancia. Si los aviones eran republicanos, ya estábamos advertidos de antemano. O sea, cuando era aviación leal, un solo toque de campana, y repicaban cuando era la aviación franquista, que era la que bombardeaba, lógicamente. Hemos dicho también que otra de las medidas tomadas, que era obligatoria, era dejar, cuando llegaba la noche, se apagaban las luces, las pocas luces que había, ¿no? Dejaban el pueblo en la más absoluta oscuridad para no guiar a los bombardeos, lógicamente. Tenemos otro testimonio del que hemos hablado antes, de José Fernández, que dice: pero llegaba la noche, por orden de no mostrar claridad que guiara los bombardeos, y por una rotura de hilos, se adueñaba del pueblo la oscuridad y uno se veía solo con bastante y justificado temor. Con respecto al establecimiento de puestos de socorro, que era otra de las medidas que tomó la República para curar a los heridos, Pozo Blanco contaba con un hospital de guerra centralizado, que estaba en el Palacio, como hemos visto. Podría daros más datos, pero creo que vamos a ir aligerando. Vamos a hablar entonces de los refugios. Había dos tipos de refugios, principalmente los refugios privados, que se hicieron en viviendas particulares que tenían sótanos, se habilitaron para ello, y se reunían una serie de condiciones. Para eso había un comité que se encargaba de visitar los sitios y ver si reunían las condiciones para aguantar un bombardeo. Si lo reunían, se le ponía en la puerta refugio y el número de personas que podía albergar. Antes de seguir, vamos a ver. Estos son unos folletos de propaganda que editó la República, que se distribuyeron por toda la zona leal, que dan una serie de normas de cómo comportarse en los refugios contra los aviones. Pues si no las veis, las leo desde aquí. Sigue siempre las indicaciones de la flecha: entrar con mucho orden en el refugio, primero entrar las mujeres, los niños y los ancianos, no forméis grupos en las puertas de los refugios, no fuméis durante la permanencia en el refugio, abandona el refugio con orden y sin precipitación, ayuda a los ancianos, a los niños y a los inválidos, no seas curioso ni te hagas el valiente. El aviso de alarma, apaga las luces de la casa. En las casas, resguárdate en las paredes maestras, no entorpezcas la entrada y permanece junto a la pared. En los despoblados, échate a orillas de la carretera. Al oír el aviso de las sirenas, debéis parar inmediatamente si vais en vehículo, y al oír las sirenas, abre las puertas y ventanas, por el tema de la onda expansiva, ¿no? Eso eran las normas generales que la DECA, la República, impartió en todos los sitios. Hemos dicho eso, que había refugios privados. Vamos a hablar de algunos refugios así por encima, gracias a los testimonios eso que hemos hablado que recogió la Oficina de Patrimonio Histórico en 2012. Dice uno: nosotros nos refugiábamos en una casa que tenía un sótano. Vinieron los del ayuntamiento a ver cómo estaba. Tenía dos puertas, una daba al barrio bajo y otra a esta calle, barrio alto, actual San Ignacio de Loyola. Venían dos municipales y un pintor, el Francisco Alcoleta, y pusieron un letrero que ponía: refugio para 50 personas, en el barrio alto número 19. Cuando tocaban las campanas, la gente se metía por una de las puertas. Otro lugar que contaba con un refugio, según los testimonios, era el famoso prostíbulo del Ciento. Decían: ese lo cegaron, se bajaba por una escalera que había en el patio. Era solo para los de la empresa y alrededores. Los patios de las casas y los huertos eran habitualmente también utilizados como refugios, habilitándolos de alguna manera o simplemente refugiándose en ellos para evitar que las casas se le cayeran encima. La gente prefería estar al aire libre que no dentro de la casa, ¿no? Testimonio de este tipo, por ejemplo, nos lo ofrece también Juan Antonio García, que dice: también existían otros refugios pequeños en huertos particulares, en casa de don Miguel Bernardino Moreno Castro, en la calle Costanilla del Riquillo, con salida a la calle Galán y García Hernández, hoy calle Mayor. En el huerto de los hermanos Moreno Santa Cruz, en la calle Herreros, también construyeron uno de pequeñas dimensiones, que era el que mi familia iba a refugiarse y del que guardamos recuerdos imborrables, por haber dado a luz mi madre el día 1 de agosto de 1936. Y dejar el lecho para trasladarse con su pequeño a este refugio, salvando la vida por unos instantes, ya que nada más entrar cayó un trozo de metralla que podía haber producido su muerte. La gente también, aparte de en los huertos, se refugiaba debajo de las escaleras de las casas por creerlas más seguras, y hemos encontrado muchos testimonios que nos hablan de esto, ¿no?
El sitio más socorrido era debajo de la cama. Poca protección tenía debajo de la cama, pero la gente lo hacía. También en otros lugares escogidos para huir de la bomba eran las cercas situadas dentro del mismo casco urbano. Cuenta una mujer: nosotros vivíamos en la calle La Feria, donde está ahora el súper, y ahí nos metíamos en una cerca sembrada de cebada. Mi madre se ponía debajo de la Graf cuando venían los aviones, o en las inmediaciones también del pueblo. Dice: vivíamos en la Ribera, actual calle Obispo Pozuelo, y cuando venían los aviones nos íbamos al cementerio, porque allí estaban las antiaéreas y no bombardeaban. Dormíamos muchas veces en el cementerio, en sacas de paja que nos preparaba nuestro padre. De día nos íbamos a casa, comíamos de lo que nos daban los soldados de sus ranchos. Éramos 7 hermanos, yo nunca entré en un refugio. Eso es una cosa que cuenta mucho la gente, que había gente que le producía, ahora los veremos algunos, tal claustrofobia al refugio que preferían no entrar. Eso, hemos hablado de los refugios privados, eso, los que habilitaban en casas particulares, y luego hubo refugios públicos que los construyó el ayuntamiento. Vamos a pasar de su... ¿Cómo se financiaron? Porque sería demasiado largo. En una de las actas capitulares, una sesión del Pleno, se pregunta cuántos refugios hay. Se dice que hay unos 12 públicos, es lo que más o menos hemos encontrado, 12 públicos y luego bastantes privados. ¿Cómo se construían los refugios? Generalmente el único diferente es el del Cerro, que lo veremos ahora después, pero los demás que se construyeron eran simples zanjas de granito, ladrillo, tapiadas de unos 2 metros de altura, tapiadas por troncos de madera de eucalipto, luego tierra, piedras encima y luego encima de todo losas de granito. Los testimonios nos hablan siempre de eso. También se utilizaban barrenos para romper la piedra, en una zona con mucho granito, como todos sabemos, por lo cual eso, la madera era fundamental. Hay muchos vales de compra de madera a las minas de Peñarroya, compra de ladrillo, carburo para hacer los refugios, para meterte dentro y cavar. Como digo, eso en casi todos los refugios. Un cartel que avisaban para construir, porque la República financiaba también parte de los refugios y predicaba con el ejemplo, ¿no? Para que hubiera los menos muertos posibles. Como digo eso, la mayoría de los refugios eran en línea recta, granito, tapados por arriba con tronco de eucalipto. Luego las entradas sí eran encizadas para evitar que si cayera una bomba en la entrada, matará a todo el mundo, o a mucha gente. También nos cuentan los testimonios que la gente, sobre todo los niños, llevaban un palito colgado al cuello, se lo ponían en la boca cuando empezaban los bombardeos para que no les reventaran los tímpanos en el caso de caer una bomba. También sabemos que los refugios contaban con luz eléctrica. Tenemos los pagos semanales de material eléctrico a industrias pecuarias. Vamos a hablar ya concretamente de los refugios. El primer refugio que se utiliza antes de construirse, que empezaron a construirse en el año 37, es la Torre de Santa Catalina. La Torre de Santa Catalina, desde los primeros bombardeos, empieza a utilizarse como refugio porque la gente también tenía la creencia de que las torres protegían contra las bombas, cosa que evidentemente no es cierta, ¿no? Tenemos un testimonio que así nos lo cuenta. José Fernández Escribano, en su libro Al margen de la guerra, escribe: me dirigí como un autómata a casa de mis amigos. Era en la calle El Toro. Habíamos escogido tal casa porque al oír la campana por próxima aviación corríamos a refugiarnos en la Torre de Santa Catalina, donde nos creíamos seguros. Después un capitán extranjero, al parecer ruso, nos anuló más tarde esta creencia al referirnos casos que él había presenciado. También Antonio García Redondo habla del tema. Todos corrían a los refugios de la torre y al de la parroquia. En Santa Catalina la gente se refugiaba debajo de la torre, por las escaleras, y también en la zona donde, a la derecha de la puerta actual, donde están esas ventanas bajas que se descubrieron recientemente, ahí también, ¿no? Más testimonios también nos hablan del tema. El refugio del Pósito. El refugio del Pósito no es un refugio que se construyera el proceso para protegerse de la bombardea, porque ya existía.
pero son los sótanos, tiene dos. Uno, el de la izquierda, está ocupado actualmente por industria pecuaria y este por obra. La tienen de enreo. Es una bóveda de cañón de 27 metros de larga, 3 metros y medio de ancha y 3 de altura al principio, que va descendiendo hasta los 2,5. Aquí se refugiaba sobre todo la gente de la zona del Castillejo, que hay alfareros y aledaños. Este es el de la derecha, que es propio del ayuntamiento, y la primera parte, esa es la calefacción del cinepósito que está arriba. La primera parte la tiene ocupada la industria pecuaria, con una subestación eléctrica. Cuenta la gente que incluso como los bombardeos eran tan constantes, se llevaba a la gente sus jergones de paja, sus mantas, y las tenían allí ya para cuando venían, tocaba la campana, a correr. Tenía en la entrada una especie de burladero para no entrar de frente, sino haciendo codo para proteger en caso de que cayera una bomba en la entrada del refugio. Eso decimos que el Pósito es un refugio, pero se utiliza como refugio, pero no es un refugio construido. Este sí, el de la avenida Villena de Córdoba, cuyos restos salieron a la luz hace unos cuantos años. Este es el primer trozo, ahora veremos cómo quedó. ¿Veis? Son 2 paredes y el techo son vigas, generalmente de eucalipto. Además, los eucaliptos que comenta, tenemos un testimonio que dice que los mismos eucaliptos que había en la avenida se cortaron para este refugio. Aquí podemos ver cómo era. El refugio llegaba desde la calle Paso de la Herradura hasta Santana, hasta la calle Santana. Por aquí tenía una entrada y la otra por allí, en zigzag, pero el refugio es eso, es una zanja tapada luego con troncos y luego tierra y piedras encima. Este refugio se conserva, cuando se hizo la obra del bulevar, el ayuntamiento, está debajo. Tiene puestas losas, pero está el refugio. Incluso me han dicho, no sabemos si lo harán, que tienen pensado poner losas transparentes encima y luego una especie de indicador para que contar la historia del refugio, porque hay bastantes testimonios que hablan de él y que se pueda ver desde fuera. No sabemos si lo harán. Tenía 40 metros, según el testimonio de Samuel Redondo, que tenía 12 años cuando lo construyeron, era en línea recta, tenía 2 entradas en rampa, haciendo codo, uno por la calle Santana, otro por el Paso de la Herradura. Y vamos al refugio del Cerro, que este es el que es distinto a los demás, porque este está excavado en la piedra, en el tosco, que le llamamos aquí, de granito, y es más parecido, por ejemplo, al que hay en Villanueva de Córdoba, bajo la plaza de España, o el del Viso. Tiene varias ramas, varias bocas. En una de ellas es donde hemos dicho que cayó una bomba y mató a al menos 15 personas. Vamos a ver el vídeo. Vais a ver el yuyo, que comprenderéis el miedo que le daba a la gente meterse en un refugio. Esto fue cuando estaban haciendo los contenedores soterrados, la pala se hundió y dio la vista de una de las entradas. Esta, precisamente, es la que va hacia, luego lo veremos en el plano, la que va hacia San Sebastián. Tenía 3, depende de los testimonios, unos dicen que 3, 4 entradas, 4 bocas. Una en San Sebastián, en la misma puerta de la iglesia, otra en la calle Mediodía y otra en la calle El Barranco. Y otra gente dice que había una cuarta más en la de Coroná, pero hacia mitad de calle. Más o menos por donde está ahora mismo la calle que da al polideportivo. 3, 4 bocas. Podéis ver que se ven todavía los bornes de cerámica por donde iba la instalación eléctrica. Cuando se descubrió, estaba inundado como otros muchos. Eso era bastante común. Utilizaban bombas para desaguarlo, porque el de la avenida de Villena de Córdoba le pasaba también lo mismo. Pero fijaros la estrechez, una persona de pie y de punta a punta lo mismo. Cuando se apagaran las luces con el bombardeo, el pánico tenía que ser bastante considerable. Por lo menos los que tenemos algo de claustrofobia, creo que no entraríamos nunca.
En otros refugios, en otras localidades, sí había planos de cómo se construyeron y eran más grandes, tenían para sentarse bancos. Como hemos visto en Madrid, se utilizaba también el metro, pero aquí en Pozo Blanco la verdad que eran muy estrechos. Y eso, está excavado en, como podéis ver, en roca de granito tosco. Ahí está cortado porque, claro, las obras que hay, eso va por debajo de las casas en dirección San Sebastián. Entonces está cortado porque, claro, la gente cuando se lo encontró después de comprar las casas, pensaron que se le podía caer, entonces lo tapiaron. Es un tipo de refugio que será difícil acondicionarlo para su visita por el problema de seguridad, pero que se podía hacer una visita virtual, la que tenemos enfrente de donde está una de las bocas, un edificio municipal como es el Círculo de Bellas Artes, que entonces era Escuelas Nacionales, o por lo menos un plano, un monolito allí explicando lo que era el refugio y contando, por ejemplo, las muertes que sucedieron en el 15 de noviembre. Eso que ahora va a hacer 80 años, igual que el bombardeo, por ejemplo, de Guernica. Este es el plano que el Ayuntamiento de Pozo Blanco, el Servicio de Obras de Arquitectura, hizo del refugio. La parte roja es lo que hemos visto, lo que han recorrido. Y la parte en roja, pero en discontinuo, es supuestamente donde seguía, que llegaba hasta la puerta de la parroquia de San Sebastián. Como aquí fue donde se hundió la excavadora con todo eso, otro salía hacia aquí, pero vamos, esto es, no sé si es la ciencia cierta, pero aquí habría otra boca y otra más abajo, hacia aquí. Perdón, está la calle Virgen de Lourdes, sí, está la de Coronel, hacia abajo. Bueno, vamos a ir ya deprisa porque son los más interesantes. Había otro refugio en la Plaza de la Constitución, entonces Plaza de Canalejas, ese fue de los últimos en hacerse. Además se utilizaron bastante dinamita porque había mucha piedra. Dice Agustín Redondo Delgado en su libro: hubo que profundizar el suelo de barrenos. Una de las bocas del refugio estaba casi en nuestra puerta, dando a la calle Úrsula Muñoz, la otra en la calle León Herrero. Otro refugio público estaba en la calle San Bartolomé, más o menos donde está actualmente el centro de mayores, ¿no? Se construyó en el año 38, también tenía dos bocas, era recto, como se supone, igual que el de la avenida Villanueva de Córdoba. Eso según los testimonios, porque no se ha encontrado ningún dato más. Hay que decir también que se me ha olvidado que la mayoría de los refugios sabemos que existían después cuando se destruyeron. Al pasar la guerra, la gente utilizó las piedras, utilizó la madera, los ladrillos para otras obras. Entonces salen en las actas picturales la gente pidiendo permiso en el ayuntamiento, haciendo instancias para que le dejen utilizar la tierra, los ladrillos, y por eso sabemos de muchos de ellos de su existencia. Había otro en la calle Obispo Pozuelo, una boca la tenía al parecer en la calle Santa Marta, en los inicios de la calle Santa Marta, y el otro en la Puerta de los Salesianos. El refugio de la calle Real es este, que esto actualmente es el sótano de la casa de Buldarico, de la mercería. Lo que pasa es que era más grande porque tenía, entonces durante la guerra tenía acceso por la calle.
Está prácticamente igual que cuando se utilizó como refugio. Había otro en la calle Mesón, la calle Mesón es la... No los Mesones, la calle Mesón, la actual, donde está Canal 54, la Casa de la Juventud, y había otro en sótanos de alguna de esas casas acondicionados como refugio público, otro bastante grande en el cementerio, en el Campo Chico, y ahí se refugiaba, según los testimonios, la gente de la fábrica de los Muñoces, que estaban trabajando. Dicen que era muy grande, también recto, igual que el de la avenida Villanueva de Córdoba, recto y con la misma forma de construcción. Otro en la calle Ancha, otro en la plaza del Cronista Sepúlveda, tenemos muy pocos datos. Unos dicen que había un refugio ahí y también se utilizaba la cañería que había ahí, que le llamaban La Puente. Se metían dentro de una cañería grande, que es donde va el arroyo La Condesa, que desemboca a la salida del pueblo. También había guardias de refugio, por lo menos hubo dos. Los guardias de refugio se dedicaban más que nada a vigilar que no estuvieran en perfectas condiciones, a sacar el agua cuando se inundaba, a que la gente no robara la bombilla, un cierto orden, ¿no? Y por último, lo que más se utilizó, como hemos dicho, las huertas y los cortijos era el mejor refugio. Entonces, ya hemos hablado de cuando la huida se fue mucha gente, pero luego eso, la constante presión de la aviación rebelde, como bombardeo casi diario, obligó al grueso de la población y a multitud de refugiados que huían de la zona nacional a vivir de forma eventual o permanente en las huertas que poblaban los ruedos. Voy a leer un par de ellas y con eso acabamos de testimonio. Pasé la guerra casi toda en el campo, después de una noche en la aviación realizaron un bombardeo y ya no volvimos hasta el final de la guerra. Estuvimos en el cortijo Baldomero y en las Cabezas, en las Jaras. Eran cortijos grandes y había muchísima gente allí. Toda la gente se iba del pueblo por los bombardeos. Estábamos en el campo porque mi padre era ganadero y allí nos quedábamos hasta que acabó la guerra. Veníamos al pueblo algunas veces para arreglar alguna cosa y volvíamos. Estuvimos en varios sitios, en Villanueva de Córdoba. No lo pasamos muy mal porque todas las semanas nos daban un poco de carne. Cuando se acabó la guerra lo pasamos peor porque no había que comer. Íbamos a Villanueva por comida, en los cortijos había mucha gente. Cambiamos los huevos por vasitos de arroz. Nos fuimos a un cortijo en Pozo Blanco, que era de los que le decían Carapicha, en las Jaras. Allí había mucha gente refugiada, eran familias de varios sitios. Vi una vez a unos rusos sacando agua del pozo en pleno invierno y echándosela encima. La gente se buscaba la vida. Algunos cogían ratas y las desollaban, las echaban en vinagre y luego se las comían por la mañana. Mi padre intercambiaba comida con otros y mi madre hacía jabón con las cenizas y las pringues y luego lo cambiaba por garbanzos o lo que fuese. Tenía previsto proyectar un par de vídeos más, uno sobre el bombardeo de Cabra y otro sobre los bombardeos de la zona nacional, pero viendo la hora que es, creo que lo vamos a dejar porque tampoco son de Pozo Blanco, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar tan calladitos y ahora si tenéis alguna pregunta. ¿Sabe el motivo de por qué bombardeamos en toda la parte sur del pueblo? No se sabe. En la Plaza de Toros, que es la referencia en todas esto, había un parque de reunión de camiones y había un polvorín también. Quizás por eso la zona sur era más bombardeada, aparte de que la zona norte, la zona bien del pueblo, así digamos, pues lógicamente se bombardea menos, como en Madrid pasó con la zona de la Castellana. Pero fundamentalmente por el tema de estaba la Plaza de Toros alrededor y había la calle El Pilar, fue muy bombardeada por eso, ¿no? Sin embargo, la calle también, si lo piensas, entrando por el sur los aviones, la calle Feria Recta, abajo, por ahí pillaban y el cerro otra, hacia abajo. Los aviones venían de sur a norte, hacían diversas pasadas. ¿Una pregunta más?